El narcotraficante Omar Treviño Morales, el Z42, llevó su política de terror más allá de México al amenazar directamente a agentes de los Estados Unidos. Bajo el sello de los Zetas y sin importar fronteras, Z42 demostró su letalidad a la mafia. Nuestro periodista Jeff Sierra explica cuáles eran los planes de este peligroso narcotraficante. Todo aquel que no responda a nuestra llamada se convertirá en uno de nuestros objetivos y será eliminado. Unos ojos fríos y calculadores observan a través de una rejilla de acero. Son los ojos de Omar Treviño Morales, el Z42. Bonitos perros, oficial. Los Doberman son leales, ¿verdad? Difíciles de entrenar, pero efectivos. El Z42, quien figuró como uno de los máximos líderes de los Zetas, uno de los cárteles que había sembrado el horror en México en la década de los 90, aún genera pánico y esta vez en suelo extranjero, en el centro de detención de Alejandría, en Virginia, Estados Unidos. Dios los bendiga a ustedes y a todos los... Yo traigo ahí del cartel de los Zetas para que esté enterado. Ya en esas prisiones donde Omar amenaza, de acuerdo con reportes de esta misma prisión, a uno de los custodios, le dice que tenía información de él, sabía por ejemplo qué tipos de perros le gustaban y que en cualquier momento podría conseguir más información y que, por ejemplo, la cita es que comandaba un ejército de 3,000 personas aquí en México, ¿no? No se sorprenda, hoy sé qué perros tiene. En un mes sabré dónde vive. Tengo 3,000 hombres afuera esperando una señal. Y ellos sí saben cómo llegar a casa. Ni los muros más gruesos de los Estados Unidos parecen suficientes para contener el miedo. El líder de uno de los cárteles más sanguinarios de la historia ha lanzado un desafío directo al corazón del sistema penitenciario estadounidense. La justicia de los Estados Unidos conoce a detalle lo que puede hacer este líder criminal, ya que en su época de terror en México logró controlar prisiones, compró mercenarios y militares. Ya era tanto el poder de los hermanos Treviño que empiezan a aumentar los reclutamientos dentro de prisión, porque no tienen absolutamente nada que perder. Es una ventaja competitiva con otros cárteles porque el nivel de seguridad que tienen estos líderes pues era casi comparable al de un jefe de Estado. Nunca nos hemos ido de la plaza, solo nos hemos estado reagrupando. Somos los Zetas, pura guardia vieja. Surgió un nuevo grupo que se llama Zetas Nueva Generación, pero que ya no tiene nada que ver con los Zetas originales, que fueron desertores del ejército mexicano. Un grupo criminal con un brazo armado de esa magnitud, pues imponía terror, imponía miedo en cualquier punto del país, ¿no? A todos los volteados es su última oportunidad. Que no se olvide que la letra se lleva tatuada. A unos 1.500 kilómetros de la frontera, que una vez dominó con sangre y fuego, Omar Treviño Morales, el Z42, ha demostrado que las rejas de una prisión federal solo son un filtro, no una barrera. El mensaje fue claro. Sé quién eres, sé que te gusta y sé dónde encontrarte. En el mundo del espionaje carcelario, la información es un arma más letal que un fusil de asalto. Lideraron primero Miguel y después Omar a los Zetas hasta sus arrestos y además tuvieron la característica, por supuesto, además de haber estado al frente de los Zetas, de haber evitado su extradición por aproximadamente 10 años, ¿no?, hacia los Estados Unidos. En los años 90, un grupo de desertores del GAFE, la élite del ejército mexicano, decidió cambiar de bando. No eran criminales comunes, eran especialistas en inteligencia, tácticas de asalto y guerra psicológica. Pues se mataban por medio de las armas, encontraban los cuerpos con heridas de bala. No, ahora ya había personas decapitadas, cuerpos despedazados, y además los dejaban en lugares públicos para intimidar a la población, intimidar a los cárteles contrincantes y por supuesto que a las autoridades. Su nombre se convirtió en un susurro prohibido. Introdujeron términos que en el país no conocía: el derecho de piso, el control de aduanas y la disciplina castrense aplicada al mal.
Su estructura era una jerarquía inquebrantable, marcada por una letra y un número. Fue una red criminal muy importante para la zona del noreste de México. Operaban en Tamaulipas, surgieron como el brazo armado del Cártel del Golfo, primero con Heriberto Lascano y otros, digamos, los Zetas originales, ¿no? Los hombres Zapata eran desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, tenían entonces entrenamiento militar de élite, sabían técnicas de contrainsurgencia, por ejemplo, y así empezaron a primero proteger a Osiel Cárdenas Guillén y a sus grandes operadores del Cártel del Golfo. Alíñense y déjense de no pongan a la de esta plaza. No buscaban pasar desapercibidos, querían ser vistos. Su poder no residía solo en las armas, sino en el miedo paralizante que sembraban. En su apogeo, desafiaron no solo a otros grupos, sino al Estado mismo, operando como un ejército paralelo. Uno de los más violentos y justamente fue la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Esta masacre se da justo cuando los Zetas rompen con Osiel Cárdenas y con el Cártel del Golfo, agosto de 2010. Para ese entonces los Zetas ya tenían 7 meses de haber roto relaciones con Osiel Cárdenas y con el Cártel del Golfo. La captura del Z-42 fue en marzo de 2015. Durante su estadía en las prisiones mexicanas, presuntamente seguía operando con el cártel e incluso daba órdenes directas para mantener el horror en el estado de Tamaulipas, en México. Ya empiezan los paramilitares a hacer de los Zetas un cártel muy temido. Obviamente en las cárceles, tanto los directores como los reos, incluso los policías, ya no tienen una opción de no permitirles que operen, pues ya había un poder del cártel que era casi incontenible. En febrero de 2025, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, junto a su hermano el Z-42, fueron extraditados a Estados Unidos junto a Rafael Caro Quintero. Se mantuvieron en el centro de detención de Alejandría, en Virginia. En un primer momento los recluyen en la prisión de Virginia. Cuando les implementan las medidas administrativas especiales, a Omar se lo llevan al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, al MDC, donde por ejemplo está el Mayo, donde estuvo Genaro García Luna, después está Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, y dejan a Miguel Ángel en Virginia. El Z-40 y el Z-42 tienen los mismos abogados que representaron a importantes figuras del narco mexicano. Cobran grandes cantidades de dinero por sus honorarios, lo que da una estimación de la cantidad de poder y el dinero acumulado que tiene el cártel. Y ahora 2 de sus abogados están con los Zetas, ¿no? El abogado de cabecera de los hermanos y particularmente de Miguel Ángel Treviño Morales es Eduardo Valareso, abogado de Washington que representó al Chapo Guzmán, que ha representado a otros grandes narcos. A través de estos abogancers, el Z-42 regresó al centro de detención de Virginia junto a su hermano. Amenaza al guardia y deciden trasladarlo finalmente a la prisión de Pensilvania, donde ahorita está esperando al juicio, ¿no? Porque además es de esos narcotraficantes con los que Washington decidió no negociar, entonces sobre la mesa en realidad está enjuiciado, ¿no? El Z-42 fue extraditado. Un suspiro de alivio recorrió el norte del país, pero la sombra de su mando dejó una marca en la tierra que aún hoy, años después, se niega a desaparecer. Sigan con sus actividades normales, que nosotros no los molestaremos en nada. Siempre las organizaciones criminales son un negocio familiar. No ponen a gente que no conocen, en la que no confían, a la que ellos no han capacitado directamente, y sobre todo porque los lazos de sangre pues son una garantía que se va a seguir respetando la tradición y se va a seguir priorizar que sobreviva este grupo criminal. Por ejemplo, Juan Cisneros Treviño, alias La Sombra, pues es uno de los líderes actuales de la organización. Aunque se han fragmentado mucho, el control ahora es mucho más regional. Descubre la historia de la mujer que amó a Carlos Castaño, uno de los hombres más temidos de Colombia, y sobrevivió a la cárcel más peligrosa del mundo. Entre rejas y balas. Ya disponible en testigodirectoeditorial.com y en todas las librerías a nivel nacional.